En el Buenas noches y un abrazo a la distancia a todas las personas que nos están siguiendo y participando de este primer debate organizado por la Comunidad de Educadores Populares de Bolivia. La Comunidad de Educadores Populares de Bolivia es un colectivo, un grupo de personas que nos hemos reunido para poder debatir y reflexionar la situación del país por todos los sucesos que se han venido dando de racismo, discriminación, machismo, segregación y todo esto, y que queremos aportar desde reflexiones educativas, diálogos, debates y construir juntos conocimiento, comunidad y colectividad. En este sentido, la comunidad de educadores populares de Bolivia queda abierto para todas las personas que quieren participar y ser parte de este colectivo. Tenemos tenemos un grupo por Facebook, pueden solicitar unirse y también tenemos la página. De igual manera, el canal de YouTube y esperamos tener su participación. Agradecerles de antemano a todas las personas que están participando ahí y que nos están siguiendo y hacerles saber que es muy importante para nosotros su opinión, sus comentarios, sus puntos de vista y esperemos que vayan participando en los mensajes y en todas las actividades que tengamos. Este primer debate es parte de un ciclo de varias tertulias que van a ir abordando diferentes hechos, diferentes situaciones que se vayan suscitando en el día a día, en la realidad, y los vamos a abordar desde el punto de vista educativo y crítico. Partimos de la educación popular porque vemos que ha habido un quiebre dentro del movimiento y queremos aportar de nuevo desde la crítica y desde la reflexión. Y es así que damos inicio a este primer debate. El día de hoy el debate trata sobre el impacto de la clausura del año escolar sobre la realidad boliviana. En este sentido es importante ver qué ha pasado un poquito, ¿no? Bueno, sin duda alguna, la escuela es la institución más importante de la educación de la época moderna. Y de la misma forma como es la institución más importante de la educación moderna, también es muy criticada, ¿no? Todavía está en debate si realmente la escuela ofrece conocimientos útiles, contextualizados para la realidad boliviana. También su rol aculturador y homogeneizador está muy cuestionado. Pero más allá de estos factores y de la escuela como aparato ideológico del Estado, allá donde la vida moderna se ha implementado, es importante asistir a la escuela, porque las personas que no asisten a la escuela se ven en condiciones de estar más vulnerables a la segregación social. En este sentido, para los sectores desfavorecidos, la escuela es una lucha, es un derecho adquirido. Y así, en nuestra Constitución Política del Estado, en el artículo 77, vemos que Bolivia ha reconocido esto, otorgándole a la educación una función principal del Estado. Y eso significa que debe garantizar a todos los estudiantes el acceso a la universidad gratuita, universal e integral. Esto se ha puesto en tela de juicio en los últimos meses. La pandemia del COVID ha hecho que todos los gobiernos del mundo se vean en un problema al tratar de buscar formas de seguir con los procesos de aprendizaje de las personas sin que ellos tengan que contagiarse en lugares cerrados. En este sentido, la mayoría de los países han optado por los medios de comunicación y principalmente por la educación virtual. En Bolivia,
La medida que se hace es la suspensión de las clases presenciales el 12 de marzo y se activa un plan de digitalizar la educación. De hecho, se nombra un viceministro que tenga una cartera especial para realizar esta función. Sin embargo, después de 4 meses, la educación virtual no llega a la mayoría de los hogares y esto hace que los sectores que están involucrados y afectados, madres, padres de familia, maestros y estudiantes, empiecen a reclamar. En medio de este contexto, el diálogo nunca llega y un 2 de agosto el gobierno dicta la medida de cerrar el trabajo técnico y académico, lo cual significa la clausura del año escolar. En medio de contradicciones, en medio de cuestiones no resueltas, el gobierno dice que la decisión se toma por el fracaso de la educación virtual, que es un problema que se arrastra desde el anterior gobierno, y para evitar y precautelar la salud de los estudiantes. Sin embargo, no se dan otras alternativas y no se toma en cuenta todo el impacto que tiene esta medida. En ese sentido, la comunidad de educadores populares de Bolivia queremos, alzamos nuestra voz, empezamos el debate para preguntarnos cuál es el impacto de esta medida de la clausura escolar en la realidad boliviana. Este debate no es una discusión de si la escuela es buena, es apropiada, si es el aparato ideológico, sino de si la clausura escolar es una medida apropiada y la medida en sí y cuál va a ser su impacto, tomando en cuenta que la escuela y la educación son componentes fundamentales en la sociedad. De esta manera, doy apertura a este debate presentando a nuestros panelistas. Está con nosotros, en primer lugar, Adriana Guzmán. Ella es educadora popular de larga trayectoria, miembro y fundadora del feminismo comunitario antipatriarcal y también miembro de la comunidad de educadores populares de Bolivia. Bienvenida, Adriana. Maquipanaya, Culacanacas, Gilatanacas, buenas noches, hermanas, hermanos, con mucha emoción en este reencuentro con la educación popular. Bueno, por otro lado tenemos a Lucero Camargo, que nos aportará desde su experiencia en el trabajo escolar en diferentes niveles y con diferentes edades y desde su formación en administración educativa. Lucero también es miembro de la comunidad de educadores populares. Hola, Lucero, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están a todos? Realmente estoy muy emocionada, muy agradecida también por el espacio que nos otorga nuestra comunidad. Así que, bueno, lista para debatir todos estos temas que en este momento son tan importantes, ¿no? De charlarlos un rato. Gracias. Por otro lado, nos acompaña Windsor Torrico, es educador popular, tiene experiencia en investigación social y proyectos educativos, trabajó con poblaciones de diferentes edades, con los maestros del CEP, es conocedor de la Ley 060 y de la cultura comunitaria popular, y también miembro de la comunidad de educadores populares de Bolivia. ¿Cómo estás, Windsor? Muchas gracias por la invitación, Jimena, Adriana, un saludo cordial para Lucero, ¿no? Un gusto nuevamente y un placer estar en este espacio, un espacio que creo que los educadores populares, comunitarios, sociales, necesitamos recuperar para decir nuestra palabra, para compartir nuestras miradas y que eso ayude a poder tener una perspectiva mucho más amplia de lo que está pasando en el país, sobre todo en el tema educativo. Un saludo cordial a todos y a todos los que nos están viendo. Muchas gracias a todos los panelistas y de esta manera damos pie a nuestro debate, empezando con esa pregunta general de cuál es el impacto de la medida de la clausura del año escolar en la realidad boliviana, viendo un poquito desde su punto de vista, cuáles consideran que han sido las razones o hechos que llevaron al gobierno actual, al gobierno transitorio, a tomar la decisión de
clausurar el año escolar. No sé si podemos ver un poquito esto, si les parecen suficientes las explicaciones que ha dado el gobierno. Empezamos, por favor, Lucero, por favor. ¿Qué piensas, Lucero, al respecto? Bueno, ¿se escucha? ¿Bien? ¿Hola? ¿Jimena? Escucho, Lucero. Perdón. Sí, lo que pasa es que los perdí. Ok, a ver, bien, a ver, yo creo que en un inicio el gobierno transitorio o sea, nos ha confundido bastante con esta decisión, ¿no? Y con las verdaderas causas que quizás han determinado esto. Hemos escuchado comentar, bueno, las declaraciones, empezando por nuestro ministro, ¿no? Yerko Núñez, que decía que esto se justifica, el cierre de la gestión escolar se justifica por la falta de conectividad y los recursos tecnológicos en las áreas rurales, no es lo primero que hemos escuchado. Pero después salieron a la luz otras declaraciones del propio ministro de Educación que nos decía, bueno, que la culpa prácticamente la tienen los maestros porque no han dejado que se generen espacios de diálogo, por lo tanto no se han llegado a consensos para poder enfrentar esta crisis. Y bueno, luego al final sale a la luz lo más evidente, ¿no? De parte de nuestra presidenta, que indica que en realidad la causa mayor es que se debe preservar la salud de los niños y, bueno, evitar los contagios. Entonces, en todo este discurso político, ¿no? Yo pienso que no ha habido un verdadero consenso y coordinación sistemática de por qué se ha cerrado el año escolar, de por qué se ha clausurado la gestión escolar. Entonces, es decir, que ni siquiera para nuestro propio gobierno está claro, o quizás eso es lo que quieran hacernos pensar, y en realidad puede que detrás de todo esto haya otras causas más siniestras, ¿no? Entonces, pienso que en ese entendido, una de las causas fundamentales, creo que es la poca capacidad de nuestro gobierno de haber enfrentado los problemas que surgían cada día en torno a la virtualización de la educación, porque no es que de la noche a la mañana todos los sectores se han puesto a protestar, ¿no? Sino que cada vez iba aumentando esta crisis. Entonces, niños sin acceso a Internet, primero fue el mayor problema, luego los maestros preocupados por la falta de recursos tecnológicos, padres descontentos también con el proceso formativo, que se oponían a la idea de seguir cancelando, ¿no? las cuotas de los colegios. Entonces, también, bueno, todos estos aspectos no han sido, creo, estudiados de una manera que se pueda priorizar, ¿no? Entonces, creo que también es evidente que las pugnas políticas que estamos viviendo ahora, actualmente en nuestra coyuntura, han sido también otra causa. Porque, bueno, lamentablemente en nuestro país pienso, y creo que es importante mencionarlo, Jimé, que la educación pasó a segundo plano, ¿no? Siempre pasó a segundo plano y en diferentes escenarios de la historia, la educación también ha sido utilizada, ¿no? Como herramienta del gobierno para justificar el control político de quienes van a ostentar el poder. Entonces, creo que no se ha visto la educación en muchos años como realmente ese instrumento, esa herramienta de transformación social o que quisiéramos, ¿no? Bien. Entonces, ahora, por otro lado, ya visto desde el punto de vista más pedagógico, digamos, creo que otra causa fundamental fue la obsesión, quizás que yo he notado, y muchos, en que el ministro de Educación quiera cumplir a toda costa la cobertura curricular y el calendario oficial, ¿no? De este año, cueste lo que cueste. Entonces, es increíble porque como si el estado de catástrofe por el cual estamos pasando con el COVID y con todo esto, no implicaría adecuar más bien el sistema educativo a la realidad que tenemos y no la realidad al sistema educativo. Entonces, creo que nuestra realidad actual precaria ahorita con esta crisis sanitaria en el sistema educativo, en esa realidad se ha intentado, claro, negociar con los maestros, ¿no? Buscando las mejores maneras, estrategias
para que ellos se capaciten en herramientas tecnológicas, etcétera, pero creo que no se ha hecho una lectura real de las verdaderas necesidades, ¿no? Sociales, culturales, económicas de todas las familias bolivianas, de todos los sectores. Entonces, creo que eso también ha sido una causa, ¿no? Y, y bueno, entonces, la decisión de cerrar el año escolar de la noche a la mañana, también sin previo aviso, ha generado un descontento en muchos sectores involucrados y la falta del diálogo entre maestros, entre sectores rurales, urbano, magisterio. Entonces creo que una falta de coordinación, de sistematizar todo esto ha causado este cierre. Jimmy. Gracias, Lucero. La misma pregunta sobre cuáles consideran que han sido las causas, razones, hechos, intenciones detrás de esta medida que toma el gobierno. Adriana, ¿qué nos dices al respecto? Bueno, primero coincidir con lo que decía el Windsor de la importancia de tener de reflexión y de acciones, ¿no? Desde la educación popular. Para mí es muy importante este primer encuentro, espacio de debate público. Nos hemos estado encontrando debatiendo internamente, porque creo que así como ha pasado en el país, que muchas denominadas tendencias de lucha han quedado secuestradas en el racismo y se han hecho de una u otra forma cómplices del fascismo, ha pasado algo así también con la educación popular, y por eso celebro este encuentro y que sea, como dicen las abuelas, en buena hora, que podamos seguir debatiendo sobre la educación. Sobre las causas, primero es importante partir de la memoria, ¿no? ¿Qué otros gobiernos han clausurado el año escolar? Y no es casualidad que son 4 dictaduras que han clausurado el año escolar, ¿no? Barrientos en su momento, Hugo Banzer el 71, creo, Natuch Buch y finalmente García Mesa. Han clausurado el año escolar y han dicho, bueno, que todos pasen al siguiente año. ¿Qué nos muestra esto? ¿No? Nos muestra una realidad innegable en el país, que a pesar de eso hay mucha gente que no lo acepta, que estamos viviendo una dictadura, estamos viviendo un gobierno de facto. Yo no estoy de acuerdo con que este sea un gobierno transitorio. ¿Transitorio a qué? ¿Qué legitimidad tiene? ¿Qué constitucionalidad tiene? Si se ha tomado el poder con las Fuerzas Armadas, con los policías y con los paramilitares. Esa para mí es una pedagogía del fascismo, es un escarmiento a los pueblos. Entonces, es una de las causas, si quieren, estructurales que finalmente desembocan en la clausura del año escolar, ¿no? Entonces, viviendo en un gobierno de facto, no transitorio, ilegítimo, porque ha sido la presidenta de facto, no es, yo no la reconozco como mi presidenta, ni creo que represente ni al pueblo ni a las organizaciones, es una presidenta posesionada por los militares, es una presidenta que gobierna al margen de los otros espacios de liberación, ¿no? Aunque la Asamblea Constituyente no creo que sea una maravilla, creo que hubiéramos podido tener una mejor asamblea de resistencia política en estos momentos, pero bueno, gobierna al margen de la asamblea, entonces sus decisiones están en el poder económico que ha hecho posible este golpe al pueblo y este golpe de Estado, que es el poder de la oligarquía, de los terratenientes, de quienes han sostenido este golpe, representados por Luis Fernando Camacho, hoy por Branco Marinkovic como ministro también, ¿no? Entonces, tenemos memoria, solo los dictadores y las dictadoras ahora clausuran el año escolar, ¿no? Responde la clausura escolar a una política fascista, a una política dictatorial, ¿no? A las dictaduras, a los gobiernos fascistas, no les educación del pueblo, les es un problema la educación del pueblo. No importa si pasan de año, lo que importa, como dicen ellos, es que se queden burros, pues, ¿no? Que no sepan, que tengan educación, ¿para qué? Para que pasen a ser fuerza de trabajo, mano de obra barata, ¿no? ¿Qué van a hacer los bachilleres? La clausura del año ya son bachilleres ahorita en julio,
¿Qué van a hacer? Van a tener que ir a llenar los institutos para poder capacitarse a ver si entra a la universidad, van a tener que ponerse a trabajar, ¿no? De obreros, albañiles, taxistas, ¿no? Todos los trabajos son funcionales al sistema, pues el sistema hace eso. Entonces, una de las causas es parte de estas políticas fascistas, dictatoriales, que reproducen, digamos, las diferencias de clase, las asimetrías, las desigualdades en la sociedad, ¿no? Otra de las cosas que a mí me parece importante situar es que este golpe al pueblo, que ha terminado en un golpe de Estado, por lo menos para nosotras dentro del feminismo comunitario antipatriarcal, no es solo un golpe de Estado que era por la pelea de la silla presidencial, ¿no? Sino, sino es que es un golpe al pueblo, porque ahí se tenía que hacer el escarmiento sobre esos cuerpos, con una política profundamente racista, fascista, porque son los pueblos indígena, originario, campesinos, porque somos las mujeres aymaras, los hombres aymaras, quechuas, que han estado en este proceso, no solamente en el gobierno, sino en la lucha desde las organizaciones, desde las comunidades, desde distintos espacios. Ahí se tenía que hacer un escarmiento racista para que volvamos a nuestro lugar, ¿no ve? Como se hace, como hacen los patrones. Creo que todo el golpe, todas las humillaciones racistas han tenido que ver con ese escarmiento. Y la clausura del año escolar también tiene que ver con eso, ¿no? También tiene que ver con una afrenta fascista, racista de no me importa la educación de ustedes, ¿no? No es un, ¿qué gobierno en dictadura entra para hacer gestión dentro del gobierno? Ninguno. Nadie hace políticas en educación, en salud, en vivienda, no. Los gobiernos dictatoriales secuestran al Estado para garantizar los intereses de los grupos que sostienen estos gobiernos dictatoriales, ¿no? Eso está haciendo Yanine Áñez. Está en el gobierno mientras contratos, mientras se roba al país, mientras se siguen privatizando las empresas, digamos. No está haciendo políticas en salud, no está haciendo políticas en empleo, no le importa la crisis del pueblo, le importa la crisis de los empresarios, para eso se está prestando plata. Entonces, no le importa la educación tampoco. No podíamos esperar más de eso, ¿no? Pero creo que el hecho de plantear el cierre, la clausura del año escolar, es parte de este escarmiento, ¿no? No importa que protesten, no importa que hagan bloqueo, que quieran organizarse, no importa que nos digan racistas, fascistas, listo, el año escolar se clausura. Porque aquí en mente la clausura del año escolar es al área rural, a la población empobrecida. Los demás están discutiendo si van a seguir pagando, pueden seguir pagando los colegios privados, entonces no va a haber problema, no van a negociar un poco más, un poco menos, pero los que pueden acceder a la educación privada no tienen un gran problema, pero la mayoría del país que accede a la educación pública sí, y hacia ellos va este escarmiento, ¿no? Entonces yo creo que esas son las principales causas. Y ya para terminar con mi tiempo, me parece importante analizar el discurso del ministro, de los viceministros que plantean la clausura del año escolar. Para empezar, ni siquiera la plantea el ministro de Educación, ¿no? Y sus argumentos son que no hay la tecnología suficiente, que no se ha equipado a las escuelas. Bueno, por años se ha hecho educación por radio, por años han habido muchas formas de hacer educación, ¿no? Entonces, no pueden echarle la culpa a la tecnología, al internet, al satélite, a nada. Es su incapacidad, su decisión de no hacer ninguna política en educación, ¿no? Y finalmente lo han planteado con claridad. Han dicho que encomendaban a todos la superación personal, como si existiera la superación personal. Sabes que hay clases sociales que se reproducen, un sistema, que la educación también sirve para eso. Pero ¿qué superación personal puede haber pues en un gobierno de facto que militariza, que reprime, ¿no? Creo que también una de las causas de clausura del año escolar ha sido desmovilizar al magisterio. Afortunadamente no lo han logrado. El magisterio sigue articulado, el urbano, el magisterio rural, hoy han ratificado sus medidas de presión. Así que yo espero que no desmovilicen a las y a los estudiantes, que no desmovilicen padres, tutores que están dentro de la educación, que también son afectados, y que no desmovilicen pues a los espacios de educadores. Ha sido una lástima que no haya otras palabras como de la educación popular pronunciándose sobre el golpe en su momento, pronunciándose sobre la clausura del año escolar. Gracias, compañeras.
Gracias. Vamos antes de entrar a escuchar las reflexiones de Winston, a leer un poquito los mensajes. Aquí Gary Marcelo Acarapi Escobar menciona un poquito lo que dijo Adriana, ¿no? Más allá del porqué y la razón del fondo, falta una normativa que ayude a los estudiantes a proseguir con la educación virtual. Sabemos que hay sucesos donde Bolivia entró a un enfoque a distancia, como en la alfabetización en los años 80, si no me equivoco, donde el instrumento fueron las radioemisoras y las cartillas. El tema de fondo, según Gary Marcelo, es la incapacidad del ministro de Educación. También está Shirley Villegas Valencia, que nos dice que la incapacidad es del gobierno también. Marisol Ayala nos dice que no mezclemos la educación con innovación, con inclinaciones políticas. Y vamos a leer un poquito más. Gisela Carapi nos dice que se está deslegitimizando precisamente porque es una lucha de los pueblos. Entonces, Windsor, queremos escuchar tus reflexiones, también tomar un poquito en cuenta estas opiniones de los compañeros, por ejemplo, de la educación y política y todo eso. A ver, Windsor, ¿qué tienes para decir? Muchas gracias por el espacio. Primeramente, yo creo que no es posible separar la educación de la política. Es decir, ¿por qué? La educación es un acto de transformación. La educación implica decisiones, la implicación implica sentidos, implica horizontes. Un proceso educativo se lo piensa a partir de intenciones, o sea, es decir, las personas tomamos y decidimos qué hacer, o sea, esa distancia que piden es irreal y es muy ideal, ¿no? Lo cierto está que todo sistema educativo tiene responsabilidades, más el Estado. Yo creo que para ver el tema de las causas, sobre todo, hay que tener en cuenta lo siguiente, o sea, hay un contexto concreto que tiene que ver con lo que adelantaba Adriana, ¿no? Hay un contexto heredado del año pasado, de octubre, circunstancias propias que le dan poca credibilidad, poca legitimidad al gobierno transitorio, ¿no? A este gobierno, ¿no? Entre comillas, transitorio, ¿no? Porque no ha tenido la capacidad para manejar el Estado, y ese es uno de los factores importantes a considerar. Es decir, llegan, si ustedes miran, han pasado solamente por la cartera del Ministerio de Educación, han pasado dos, dos, dos personajes. Una primera ministra que llega y empieza a hacer masacre de la banca por abajo, a sacar gran parte de técnicos que estaban ahí. Luego que llega un señor Cárdenas, ¿no ve? Que venía con una historia, digamos, de haber sido promotor de las reformas. Muchos esperaban, algunos esperaban, los más idealistas, de que con la llegada de Cárdenas se pueda reconducir y se pueda tomar decisiones como tal. Lo cierto está que no ha sabido leer la realidad. Ese es un factor importante. Lastimosamente, puedes tener todos los cartones que quieras, todos los títulos que quieras, pero sentido común se lo aprende en el día a día y en la relación y en el diálogo, ¿no? No reconocer actores concretos como el magisterio, por ejemplo, para hacer un producto preciso y pelearte con ese sector que representa gran parte y es un actor clave en el sistema educativo, no es un factor que ayude, ¿no? Disculpen, piratería. No es un factor que ayude. Entonces, yo creo que hay un factor inicialmente que tiene que ver con la parte técnica. No ha sabido leer la realidad y al no poder leer la realidad no ha podido tomar decisiones, ¿no? Esa miopía con la cual ha operado técnicamente y políticamente por la visión que tenía Cárdenas, no le ha permitido calcular, hacer los cálculos, ¿no? Llegar y directamente quererte pelear con el magisterio, sin reunirte con ellos, sin comprender que son un actor clave dentro de la estructura del sistema educativo, es un aspecto.
Bueno, hemos tenido algunos problemas técnicos con Windsor. Mientras tanto, podemos seguir leyendo los comentarios de los compañeros que están acá mandando sus mensajes. Tenemos a Noelia Niki Rengifo Paco, que nos dice: si se cerraron ministerios para tener más recursos para salud, como la educación, ¿dónde está ese dinero? Está Saúl Mamani, que nos dice: realmente los diversos problemas se generaron por la incapacidad del gobierno actual y el poco interés de algunos profesores en dar poco y justificar su profesión para con los estudiantes. De nuevo, Noelia Niki Rengifo Paco nos dice que es evidente que ningún país estaba preparado para esta pandemia, pero la solución no era clausurar la gestión escolar. En todos estos, en las reflexiones que hemos tenido ahora, estamos viendo distintos factores comunes. Uno de ellos, que me parece muy importante, que han señalado los panelistas, los compañeros, es, no sé qué va opinando nuestra audiencia respecto a la falta o incapacidad del gobierno de establecer diálogo con los sectores sociales involucrados, ¿no? Por otra parte, está que no había normativas, planes de contingencia y que ha habido una incapacidad. La otra es todo este problema que se ha ido arrastrando desde el golpe de Estado hasta el momento en el que se necesita dar la solución, y que también está un poco relacionado con lo que es la falta del diálogo con los sectores sociales. Aquí seguimos con Windsor. Mil disculpas, se cortó la señal, mi batería. Bueno, iba la idea del diálogo. Yo creo que como ministro, si uno se ubica como autoridad, tiene que tener la visión de que ya no es un, ¿cómo se dice la figura? Ya no es solamente una persona, está pensando como Estado, está pensando para una población, está pensando para todos y todas las bolivianos. Ese criterio le ha faltado a él y a todo su equipo técnico. Aquí hay que colocar un paréntesis, un factor. Muchos no saben, y eso es lo que mucha gente está contando. Franca, se han sacado a muchos técnicos de varios ministerios, y entre esos del Ministerio de Educación. Se han quedado sin personal y han tenido que involucrar a gente que seguramente le está costando aprender, o tal vez seguirá aprendiendo cosas, ¿no? Eso es un factor que ahorita lo vamos a mencionar. Pero el hecho de llegar ahí y llegar directamente con una actitud confrontacional, una actitud que, vamos a decir, que no está pudiendo leer los elementos que tiene ahí y no sentarse a dialogar con los actores. Si se acuerdan ustedes, todo marchaba regularmente bien hasta más o menos inicios de marzo. Nadie calculaba eso, ¿no? Pero ya se avisoraba de que los casos frente a la pandemia, frente a la amenaza del COVID empezaban a crecer. Y eran mínimos, ¿no? Los casos. Y de repente el 12 de marzo se anuncia la medida de suspensión de clases. Esa medida no estaba acompañada de ningún plan, de ninguna estrategia, de ninguna, por lo menos, lineamiento que diga qué van a hacer de aquí para adelante los maestros con sus estudiantes, qué van a hacer los padres de familia. Entonces, eso generó un gran vacío, generó un gran vacío en los padres, cosa que los padres se quedaban con la gran pregunta: ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de la educación de mis hijos, ¿no? Ese factor creo que no lo han sabido leer justamente por esa visión con la que han llegado, y esa incapacidad de poder leer esos elementos y poder dialogar con los actores concretos. No solamente los maestros, tenían que dialogar también con los padres de familia. Los padres de familia son otro actor importante dentro de la estructura del CEP, porque hoy la educación tiene un factor profundamente participativo y comunitario. Entonces no se puede obviar a los actores y creer que vas a operar desde una mirada vertical, ¿no? De arriba hacia abajo. Y hoy la educación se empieza a construir desde abajo hacia arriba. Y eso es un factor que creo que no ha podido, y eso tiene que ver con él y su equipo técnico, ¿no? El equipo técnico seguramente estaría aprendiendo, estaría seguramente intentando construir, me imagino yo, ¿no? Llegas a un trabajo nuevo, no sabes cómo se mueve el escenario, tienes ciertas emociones, pero te cuesta aprender. Creo que ha sido un error el haber sacado a mucha gente que ya tenía una trayectoria y podía haber aportado, ¿no? Pues ahí esa capacidad técnica le ha quitado al Ministerio de Educación, propiamente a Cárdenas, la capacidad de proponer al país.
Ya no se trataba de una visión personal, se trataba de una visión de Estado, eso es importante comprender. Y ahí el Estado lo que ha hecho en general, se ha lavado las manos y ha dejado, ya generado un silencio para muchas familias, para muchas personas. Entonces, eso es un factor yo creo que importante y comparto con lo que dice Adriana, ¿no? La forma como llegan al poder, la lógica que empiezan, con la cual empiezan a operar, también ha tenido incidencia, es una de las causas importantes, porque han reducido el tema educativo a una quinta rueda, le han quitado importancia. Y justamente a partir de esa lógica han dejado de dialogar con actores claves y han dejado de construir. Se ha escuchado en los medios de comunicación las propuestas que llegaban de la COMBER, de la Confederación de Maestros Propuestas que llegaba de la CTV de maestros urbanos, había un conjunto de propuestas. Y que tengan como justificativo de que no hay las condiciones, la pregunta es, ¿qué han hecho esos más de 90 días una vez dictada la medida de suspensión de clases desde el 12 de marzo? Calculemos 12 de marzo, eran más de 90 días, hasta el 6 de junio aproximadamente, que es cuando se dicta la medida, ¿no? ¿No? ¿Y qué han hecho? ¿No? ¿Qué han hecho en ese tiempo? ¿No? ¿Qué han hecho? ¿Cómo han trabajado? Entonces, esas son cuestiones importantes y en este momento ya hay las consecuencias inmediatas, ¿no? O sea, los padres están sumamente preocupados, ¿qué van a hacer? ¿Cómo garantizan? Y lo que plantea, evidentemente, esta suspensión tiene pues un impacto profundamente social, va a tener un impacto profundamente pedagógico, educativo en la población, porque justamente va a profundizar esas grandes brechas, ¿no? Y una de las causas principales es la incapacidad que ha tenido para poder dialogar, la incapacidad que ha tenido para poder pensar el país, ¿no? Muchos le han culpado, le han querido cargar la culpa al magisterio, pero si ese sector que ha propuesto no ha sido escuchado por una autoridad que debería haber abierto las puertas en vez de cerrarlas, ya uno de su lectura parece desorientándose propiamente, ¿no? Yo diría como factor importante, porque también, que yo sepa ahorita, ningún otro país ha suspendido el año escolar, que yo sepa ahorita, ¿no? Tal vez esté equivocado. Por lo menos en Latinoamérica, ningún país ha suspendido, más bien han tomado medidas, y aquí hay otro factor importante. ¿Cuánto presupuesto ha asignado el Estado para atender el tema educativo en tiempos de pandemia? Es una pregunta que queda así recontra abierta. Lo cierto está que la medida del 12 de marzo dice en su parte final, si uno lee el decreto supremo, que ingresar a la educación virtual no le costará ningún presupuesto al Estado. Eso te hace suponer que no han calculado, no tenían ningún plan, no habían trabajado ningún plan y tampoco habían previsto un presupuesto para atender. Es decir, ¿cómo esperaban que se trabaje la educación virtual? Básicamente le estaban pasando la responsabilidad a los padres, básicamente a los maestros, pero sin ningún lineamiento. Y esa es una medida que demuestra negligencia, lastimosamente, de parte del Estado como tal, veámoslo como Estado, que demuestra inoperancia por parte de un gobierno que no ha sabido planificar el momento y que no ha tenido la capacidad para poder proponer al país. Tenía que pensar el país, tenía que pensar en los estudiantes, y esa medida obviamente está vulnerando un factor que es importante, el derecho a la educación, el derecho a aprender de las y los estudiantes, sea cualquier sector. El Estado tiene esa responsabilidad para con los bolivianos, ¿no? Eso para alimentar esto que estábamos dialogando. Jimena, muchas gracias. Gracias. Vamos a leer algunos comentarios también. Antes de entrar a un segundo punto, es muy importante ver todos estos elementos que han señalado los panelistas, los compañeros, compañeras, y veamos que Gisela Acarapi dice que un factor del fracaso de la política educativa del gobierno es la concertación de un plan nacional con todos los actores. Eso ha generado molestia tanto en las bases del magisterio como también en el papel de los consejos educativos social comunitarios, madres y padres de familia. Michelle Poma nos dice que la mirada comunitaria es negada, no comprendida por este gobierno de facto, lamentablemente. El fracaso de las políticas educativas del gobierno es la falta de participación activa de todos los actores. Eso nos dice Gisela Carapi. Como gobierno transitorio o el que sea, no pueden dejar de lado la educación.
El país no puede justificarse diciendo que no estaban preparados. Molesta mucho las decisiones que se están tomando para nuestro país, con ministros realmente incapaces, nos dice Noelia Niki Rengifo. Brado Choque nos dice, bueno, ningún gobierno, no solo el de Bolivia, hizo un plan para afrontar la pandemia. No hubo insumos, ni personal, ni empatía de parte de la población. Entonces, encontramos en general, tanto en los panelistas como en los comentarios, que este factor de lo comunitario es muy importante. Pero más allá de estos factores, porque las causas de si ha sido incapacidad, de que se había problemas técnicos, las consecuencias a corto, mediano y largo plazo son lo importante de ver, ¿no? Al respecto, ya introduciéndonos en esta parte, Gary Marcelo Acarapi Escobar nos dice que más allá de lo político, la educación está en riesgo. Varias universidades estatales no tomarán en cuenta la postulación de los bachilleres en la gestión 2020. Esto es por el nivel académico que tendrán. El magisterio solo vela por sus intereses de su sueldo, no por una calidad educativa. Es lamentable el riesgo que corre la educación. Entonces, ya viendo que las causas son un poco difusas, hay que ver lo que tenemos que afrontar. Entonces, en este sentido, les pregunto a las compañeras y al compañero, ¿cuáles van a ser las consecuencias a corto, mediano y largo plazo de la aplicación de esta medida, tanto para la sociedad, para el ministerio como institución y para los estudiantes como individuos, ¿no? ¿Cuáles, además de estas consecuencias, según ustedes, cuáles van a ser los sectores sociales y poblaciones más afectadas? No sé cuáles son sus reflexiones al respecto, ¿quién nos quieren compartir? Empecemos por Adriana, no sé, ¿qué piensas al respecto? Bueno, yo creo que como educadoras, educadores populares o no, quienes estamos trabajando y sobre todo militando en la educación, porque una estudia educación por una decisión personal, ¿no? Si no, pues uno estudia medicina, derecho, esas profesiones que dan dinero, ¿no? Entonces, yo creo que quienes estamos en tenemos que discutir sobre los conceptos, ¿no? Sobre ese territorio de las palabras. La educación es profundamente política, en términos de posicionarse frente al poder o posicionarse del lado del poder o tener relaciones de poder en medio, ¿no? Entonces, a la educación que no sea partidaria, en eso estamos de acuerdo, no estamos discutiendo aquí ni de juntos, no estamos discutiendo sobre la mirada política de la educación. La educación de un pueblo tiene que ver con eso que nos han enseñado en la universidad y lo discutimos en las organizaciones, con qué tipo de ser humano se va a formar, qué clase de personas busca el país. Su modelo educativo tiene que ver con esa clase de personas porque aunque hayan educación privada, etcétera, por lo menos en Bolivia la educación es única, la currícula, se ha luchado por la educación única también, la Asamblea Constituyente ha transformado varias bases de la educación y después la ley 070, la Avelino Siñani, ¿no? Entonces, estamos hablando de que se ha truncado ese proyecto político, filosófico, teleológico, del ser humano, la ser humana, la clase de gente, de personas que van a vivir en este país. Ese proyecto queda trunco la clausura del año escolar, porque además no es una clausura en cualquier momento, es una clausura no solo en pandemia, sino una clausura en medio de lo que para mí es un golpe al pueblo, un golpe de Estado. Para otras será un conflicto social, pero el mensaje que deja es que la educación no es lo más importante, ¿no? Queda truncado el proyecto de formación de las personas que hacen este país, queda truncado en medio de una disputa ideológica entre la tolerancia, el vivir bien, el respeto frente al racismo, frente al fascismo,
frente a la persecución, frente a los grupos paramilitares, ¿no? Entonces, cuando hay un debate de pedagogías, si quieren, fascistas y pedagogías de lucha en medio, se clausura el año escolar. Entonces, ¿qué es lo que ven? ¿Qué es lo que van a consumir las jóvenes, los jóvenes, las guaguas, ¿no? Que el país está en esa discusión de si los indios son o no son salvajes, si son ignorantes, si llevan o no llevan el virus. O sea, no podemos negar que hay una educación, pues, más allá de que esté funcionando, ¿no? La escuela, en los medios, en las redes, en el WhatsApp, en tantos espacios hay ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo contrarrestamos eso? Porque eso ya está en marcha. Entonces, una de las consecuencias, yo creo que queda trunco este proyecto político que no venía obviamente del gobierno de facto, porque el gobierno de facto no ha tenido ninguna política. Este no es un tema técnico. A mí me preocupa pensar que es un tema técnico o que obviamente tiene que ver con que han seguro despedido a toda la gente, ¿no? Pero aún así, si hubieran querido realmente hacer algo en educación, hubieran contratado a otras personas, ¿no? Entonces, no es un problema técnico, es una decisión de cerrar la escuela en los términos de un terrateniente seguramente cruceño que diría para qué van a educar a los indios o a las indias, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver de fondo con eso y una de las principales consecuencias es que queda trunco este proyecto político que trae la ley filosófico, como quieran llamarle, que trae la ley 070 de una educación despatriarcalizadora, descolonizadora, de base comunitaria. Ya no se ha implementado del todo, listo, no se ha implementado del todo, eso es cierto. Faltaban muchas cosas, pero había una discusión. Y en muchos espacios había muchas discusiones. Y los pueblos indígenas, el pueblo guaraní ha planteado muchas formas de implementar esta ley, los ayllus también han tenido sus formas de implementar esta ley, entonces ha dado espacio también a cierta creación, digamos, ¿no? Todo eso queda trunco. Eh, la otra consecuencia ya específica es qué van a hacer los bachilleres, qué van a hacer las guaguas de pasar un curso a otro, ¿no? Yo tengo una hija también, entonces tengo que ver notación científica y no tengo idea de qué es, ¿no? No tengo idea de qué es. Entonces, se ha creado un gran vacío. Sí estaba la pandemia, sí, como en todos los países, pero no han clausurado el año escolar. Han buscado las formas, ya sea con tecnología, ya sea con radio, ya sea con mensajes de correo, ¿no? En Europa tampoco se ha parado la educación, entonces no podemos decir, bueno, lastimosamente es culpa de la pandemia, no, ha sido una decisión para esto. Entonces va a haber un vacío en términos teóricos, de matemática, va a haber un vacío, pero a mí lo que más me preocupa es que la interacción social, la construcción comunitaria, la relación entre las guaguas, los jóvenes, las jóvenes, eso es lo que se rompe. La pandemia rompe ya eso, pero la clausura del año escolar la rompe peor. Entonces, ¿eso cómo se resuelve? La clausura del año escolar profundiza el individualismo, la incapacidad de relacionarse con las otras, con los otros, la incapacidad de compartir, la incapacidad de construir comunitariamente. Entonces, creo que esa es una de las principales consecuencias que va a haber, ¿no? Por un lado, estábamos impulsando una educación comunitaria, los PCP, los proyectos que se estaban haciendo en distintas unidades educativas, hasta redes, distritos, ¿no? Un espacio de interacción interesante, no solamente para las guaguas, también para las madres, padres, juntas vecinales. En el Alto conozco varias unidades educativas que estaban implementando planes de despatriarcalización, no solo lucha contra la violencia, sino despatriarcalización en distintos distritos, ¿no? Entonces todo eso queda trunco. Y yo creo que va a ser un gran problema cómo las guaguas van a enfrentar el próximo año si es que se vuelve a la educación presencial, cómo van a enfrentar la capacidad de interacción entre ellos, cómo recuperamos a nuestras guaguas del individualismo eh, que profundiza el neoliberalismo, pues, ¿no? Eso, hermanos. Muchas gracias, Adriana. Vamos a ver un poquito qué opina la gente, los mensajes. Aquí está Luis Fernando Choque Humérez, dice,
La crisis sanitaria ocasionada por el COVID no hizo nada más que evidenciar una realidad educativa que está ahí desde mucho antes de cualquier reforma educativa, que va más allá de los discursos políticos. No estamos preparados para la implementación de una educación virtual debido al acceso a recursos tecnológicos para la educación y su uso para tal objetivo. Capacitar a maestros sobre el uso de plataformas educativas es inútil cuando los padres y estudiantes no lo están. El impacto. Ticón Adrián nos dice, al presente gobierno no le interesa la educación. Claro está que es un gobierno de facto. Y en la historia se observa que este tipo de gobiernos no desean ciudadanos con buena educación. Más al contrario, lo que buscan es fabricar gente servil, ignorante y obediente. Braddock Choque nos dice proyecto filosófico. Ticona, Adrián nos dice, aumentando su anterior comentario, para poner la cereza a la torta, no todos nuestros maestros lo son por vocación, y ello hace que todo lo que acontece tome un tono aún más gris. Gisela Carapi nos dice, a considerar las principales problemáticas en el área rural, los resultados de esta decisión política desde el Ministerio provocarán dificultades en el ingreso a las universidades y o institutos de formación superior. Asimismo, la concreción de currículos regionalizados y diversificados de las diversas regiones, que recién estaban enmarcándose en diferentes sectores para su aplicación. Windsor, ¿qué opinas al respecto? ¿Cuáles crees que son las principales consecuencias, impactos que va a tener a corto, mediano y largo plazo, tanto para la sociedad y los estudiantes? Está un poquito mal el audio. Perdón, ahora sí. Comparto con lo que decía Adriana. Evidentemente hoy está en crisis el proyecto que se ha ido construyendo a partir de la ley, porque diríamos con el codo de manera escondida han escrito un decreto supremo que ha obviado, ¿no? Y ha hecho entender a la población que estábamos en una situación supuestamente donde no había un proyecto como tal. Lo cierto está que había una ley construida, les gusta o no les guste, ¿no? Una ley construida comunitariamente con diferentes actores, donde se han sumado diferentes elementos, se ha dado una perspectiva, se ha dado un horizonte hacia dónde se quiere orientar la formación. Y eso sí, evidentemente, hoy está en crisis, ¿no? No solo por la situación en la cual nos encontramos, sino porque al gobierno como tal se le ha antojado ir en contra de sus principios, ¿no? ¿Por qué? Porque es nomás necesario establecer, ¿no? La manera como se llega al poder. ¿Quién es el ministro Cárdenas? Es una pregunta importante que hay que hacerse, ¿no? ¿A quién representa Cárdenas, no? Pese a ser aymara, él ya viene formateado con ciertas ideas, ¿no? Entonces, para nadie escapa de que él viene de una visión cristiana y de una visión cristiana profundamente fundamentalista. Y en el mundo hoy por hoy, la visión cristiana fundamentalista está buscando recuperar espacios para volver a una lógica conservadora, a una lógica patriarcal, a una lógica profundamente del statu quo de las cosas. Y eso no se puede esconder. Por eso yo planteo esa lectura que es importante tenerla. ¿Quién es Cárdenas? ¿A quién representa? ¿Por qué su presencia ahí? Entonces, ¿por qué no ha tenido la voluntad política de dialogar y poder proponer un plan? ¿No? Esos no son actos aislados. Entonces, directamente, viendo las consecuencias, habría que también comprender que esto directamente es una medida que va a afectar a casi a 3 millones de estudiantes. Eso es un dato no menor. 3 millones de estudiantes, el gran porcentaje de esos estudiantes, casi a 2 millones 200 y pico, están en el campo fiscal, en el ámbito fiscal, ¿no? Y el otro porcentaje en el ámbito privado, ¿no? Ámbito fiscal que tiene que ver con diferentes zonas urbanas, zonas rurales, zonas de difícil acceso, zonas de frontera, zonas donde los estudiantes tienen que transitar, tienen que viajar 3, 4 horas en bote en algunos casos, o todo un día, dependiendo, hay realidades y hay realidades. Y eso creo que hay que tenerlo en cuenta para ver los múltiples efectos que va a haber, ¿no? Los múltiples
efectos que va a tener e impactos que va a tener esto, ¿no? Uno directamente es el tema de la brecha que va a generar. Hoy, quienes van a poder generarse un trabajo, una formación complementaria pagando cursos, van a ser quienes tengan ciertas condiciones económicas para hacerlo. Puede ser que sea el sector privado, el sector privado va a ofrecer esa propuesta, ¿no? Y otro sector posiblemente no lo va a acceder, ¿no? Y ahí obviamente ese es un primer elemento que va a ahondar la brecha, porque hoy justamente, como lo decía anteriormente, es el tema del derecho a la educación. El Estado se ha lavado las manos, ha hecho así, ha dicho, bueno, está la pandemia, bienvenidos, el decreto supremo previo de suspensión, y luego nos sorprenden con la clausura, el 2 de agosto, ¿no? Qué sorpresa, y eso genera, ¿y eso qué quiere decir? Ha ido por la vía fácil, no se ha hecho responsable de la educación de más de 3 millones de estudiantes, ¿no? Entre inicial, primaria, secundaria, ¿no? Y al momento tampoco ha planteado un plan, ¿no? Hay muchas contradicciones en las cuales han ingresado. Yo creo que ahí es un factor importante, se está vulnerando y ha vulnerado el derecho a la educación, el derecho a aprender, el derecho a formarse. La escuela es un espacio, evidentemente, es el espacio clave para socializar, ayuda a la socialización de los estudiantes. Y hoy, por las circunstancias, muchos no van a poder hacer, pero pudieron haber pensado de otra manera, ¿no? A esta altura yo creo que ya pudieran haber propuesto programas educativos. Si ustedes vean, no tenemos nada de parte del Estado. Se nos ha dejado, es como si estuviéramos sin quien nos proteja. Y eso es un ejemplo para ver en el tema educativo, como en muchos ámbitos de la salud, todo, hay un Estado que no se hace presente para cuidar a sus ciudadanos. Entonces, yo creo que hay un elemento fuertemente que tiene que ver con la brecha que se va a abrir, ¿no? Porque solamente quienes puedan van a poder pagar un servicio, ¿no? De formación. Y hay sectores que no van a poder. Entonces, eso va a ahondar la brecha, va a generar un fuerte impacto en esos 3 millones de estudiantes, ¿no? Y sobre todo en el campo fiscal. Entonces, es un factor importante. Lo otro está que hay que nomás reconocer, creo que es importante precisar, ¿no? Estamos en una coyuntura donde esas ideas racistas, esas ideas fascistas, pugnan por regresar, ¿no? Si uno mira la coyuntura del 2008, la coyuntura anterior, incluso coyunturas históricas anteriores, siempre había esa pugna en el país, ¿no? Una cierta clase que quiere detentar el poder, no soltar el poder, ¿no? Frente a las grandes mayorías, ¿no? Y hoy por hoy esa medida tiene que ver con esa relación, con esa pugna histórica, con esa pugna política. Y esta medida justamente va a afectar a esa, va a ser más, básicamente está dejando a nuestros niños, a nuestros estudiantes, así como un Estado que no se preocupa por ellos, ¿no? Como les digo, pero ahí creo que hay que manejar un criterio, veía en el comentario, ¿no? Es verdad, hay maestros que han aplaudido la medida, pero hay un conjunto de maestros que hoy se están viendo obligados a salir y está provocando también que esta decisión sea desconocida por gran parte del sector del magisterio. Ayer creo que ha habido un manifiesto de parte del magisterio urbano como tal, o rural mejor dicho, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué está generando ahorita? Las comunidades de padres de familia se están organizando porque están buscando desconocer esta medida, porque comprenden que el gobierno y al Estado no le interesa la educación, no garantiza sus derechos a la educación. Entonces, esa pregunta grande que había, ¿qué va a hacer de mis hijos? La van a responder los padres de familia. Entonces, está provocando también que comunitariamente los papás se organicen en muchos distritos del país. Si uno mira, si uno hace una lectura rápida en diferentes lugares, hay lugares donde los papás están pidiendo a los maestros que por favor continúen. Los maestros se están organizando para poder responder, porque saben que esta medida es profundamente, vamos a decir, vulnera pues básicamente el derecho, pero es producto justamente de un mal cálculo, de un mal cálculo social, de un mal cálculo político, ¿no? Han pensado que con eso iban a desmovilizar a los maestros, pero más bien los han fortalecido y ha sido un error político sacar esta medida. Entonces, las consecuencias son profundamente grandes en términos de que esa brecha se va a abrir, se vulnera el derecho a la educación de los estudiantes, de las estudiantes también de igual manera, y nada nos garantiza qué va a pasar de aquí a un tiempo, ¿no? ¿Cuál va a ser el plan para el siguiente año, ¿no? ¿Qué medidas hay? ¿Qué medidas? Estamos como un silencio, enfrentando un silencio donde el Estado nos da la espalda a la población, nos deja así sin protección básicamente y no nos ofrece nada.
Lo que va a provocar, y ahí viene, yo diría, una consecuencia positiva, por así decirlo, entre comillas, que nos organicemos. La comunidad educativa de padres de familia y maestros también se están organizando. Y hoy es una tendencia fuerte, porque van a desconocer, van a desconocer y van a empezar a organizarse. No será en todo el país, pero están apareciendo experiencias, ¿no? Evidentemente eso va a generar, y obviamente una consecuencia grande es que ha sumado al escenario al escenario de estrés en el cual estamos hoy viviendo, producto de la situación tanto política, sobre todo, ¿no? Uno escucha las noticias más que a dialogar, a la confrontación. Entonces, no hay un gobierno que intente dialogar, es un gobierno más bien que intenta confrontarse con el pueblo, permanentemente amenazando, diciéndonos que somos salvajes, diciéndonos que somos indignos humanos. O sea, tú dices, muchas realmente están perdidos para poder manejar el Estado, realmente están perdidos, ¿no? Entonces, no han asumido que entre comillas, les tocó llegar ahí, háganlo por lo menos bien, demuestren que son capaces. Ni eso pueden demostrar en este momento. Un ejemplo claro, la educación. Sus acciones muestran claramente eso. ¿Para qué hablar del tema de salud? Que todos lo sabemos por dónde está el tema, ¿no? Entonces yo creo que ahí esas son una de las consecuencias graves. Nada nos garantiza qué pueda pasar más adelante, ¿no? Porque evidentemente, si así como improvisadamente sacan medidas, al momento no han presentado un plan complementario y han dejado esto ya al ámbito privado, al ámbito de, esta frase podría resumir, sálvese quien pueda. Así estamos en este momento. Y quienes van a querer compensar la formación de sus hijos, de sus estudiantes, van a hacer medidas complementarias. Y habrá un sector que podrá pagar esas medidas, ¿no? Esas acciones, con talleres, todo, y habrá un sector que no. Y evidentemente eso sí es un impacto profundo en el país, ¿no? Profundo en el país porque básicamente nos arrincona, más acompañada de estas ideas fascistas, de estas ideas discriminadoras, ¿no? Es decir, básicamente a la gran población del país nos está diciendo, ustedes no tienen derecho a estudiar, búsquensela, sálvese quien pueda. Empresas privadas ingresen, hagan lo que puedan. No es un dato menor que hayan gastado más de 10 millones con Google y Microsoft, ¿no? ¿Dónde están los resultados de eso, ¿no? Básicamente te diría eso para complementar la pregunta que planteas, Jimena. Muchas gracias por escuchar. Sí, antes de pasar a Lucero, vamos a leer algunas opiniones para hacerlo participativo. Aquí Carla Jimena Lozano Mamán nos dice, muy cierto, exigimos todos nuestros derechos, todos nuestros derechos. Brado Choque nos dice, tienes razón, un gobierno transitorio de meses, en teoría debe arreglar 14 años de sacar leyes, y quien pueda, aplica, quien no, se enfrenta a la Federación de Padres de Familia. Janet Aguilar nos dice, tomaron la decisión más fácil al clausurar el año escolar, sin ninguna planificación. Lo ridículo que primero dijeron clausura escolar, luego indicaron se clausuran las clases virtuales, presenciales y seguirán las virtuales. Entonces, ¿en qué estamos? ¿En una educación elitista donde los que tienen fácil acceso a la tecnología acceden y los que no? ¿Qué sucede con ello? En fin, así anunciaron entrar al poder como de lugar, pero ahora todo es un desastre, sin proyectos, sin planificación, sin nada menos. Lucero, ¿qué nos dices al respecto? ¿Qué consecuencias e impactos ves tú? Ok, bueno, he estado muy atenta escuchando, ¿no? Las intervenciones de Adriana, de Windsor, y realmente concuerdo en que uno de los impactos más claros creo que es que nuestro sistema educativo, ¿no? A partir de esta crisis que estamos pasando política y sanitaria, ha quedado al desnudo, ¿no? Y ha quedado abandonada, ha quedado como la niña huérfana, ¿no? Y lo peor es que nos ha mostrado su lado más excluyente y desigual en nuestra sociedad, ¿no? Pongo como ejemplo, ahora que, bueno, por ejemplo, la educación pública, ¿no? Está la educación fiscal, la educación que dependía del Estado, está, se está volviendo una educación privatizada, es decir, porque
Ahora, ¿qué pasa? Que, claro, por la decisión de la clausura escolar, muchos sectores, como decía Windsor, las escuelas fiscales, el área rural, están buscando cómo acceder a la educación. Entonces, se está privatizando su acceso a este sector. Entonces, por eso es que creo que se genera, o sea, un impacto que ha tenido este cierre de gestión es eso, ¿no? Que nuestro sistema educativo ha sacado la cara más discriminadora y excluyente para muchos sectores. Entonces, bueno, a esto yo me pregunto, ¿cuál es para nuestras autoridades, ¿no? ¿Cuáles habrán sido las familias, los territorios, los sectores en su imaginario, ¿no? Al escoger un plan de educación virtual? Porque lo que está claro es que, como dice Windsor, y estoy muy de acuerdo, no se ha hecho una lectura de la realidad, una lectura completa, ¿no? Entonces, evidentemente no fueron ni las familias ni los sectores de los otros, es decir, aquellos que no tienen conectividad, específicamente el área rural. Entonces, ahí ya se genera un accionar de desigualdad y un accionar que discrimina, ¿no? Y que no toma en cuenta a toda nuestra población. Entonces, a ver, ahora, viéndolo en términos más pedagógicos y desde la experiencia que yo tengo, Jimé, como educadora, ¿no? Trabajando en el área escolarizada, sobre todo, pienso que sin querer esta crisis sanitaria y todo lo que estamos pasando nos ha metido a nosotros, los maestros, en una especie de experimento educativo global, ¿no? Que, bueno, nos está obligando, y te lo digo por mi propia experiencia, a explorar qué puede pasar en un mundo hiperconectado. Ahora, puede que esto les moleste a muchos, ¿no? Pero es otra realidad que también no podemos negar. Y es algo que debemos tomarlo en cuenta. Entonces, todos estos docentes, ¿no? Y yo me incluyo, hemos tenido la urgencia de animarnos a probar nuevas estrategias, nuevas técnicas, nuevas metodologías, rediseñar nuestras clases, hacerlo de otra manera. Entonces, bueno, creo que ahí nos damos cuenta de cosas que ya existían, que ya estaban ahí, pero que nunca las hemos revisado, ¿no? Entonces, al usar estas estrategias, estas nuevas técnicas, creo que ya las formamos parte, nos hemos apropiado de estas, ¿no? Y van a formar parte también de nuestro material permanente formativo de aquí en adelante. Y esto lo menciono porque Windsor se hacía la pregunta y yo también me cuestiono cómo va a surgir o cómo se va a generar y desarrollar la educación de acá. Eh, al año siguiente, ¿no? ¿Será que vamos a continuar con una educación virtualizada, con una educación semipresencial? ¿Qué va a pasar con los sectores que no están accediendo a la conectividad? Pero mientras tanto, los educadores, ¿no? Ya nos estamos apropiando de ciertas herramientas, de ciertas técnicas. Entonces, todo este explorar, este experimento educativo por el que estamos pasando los profesores, ¿sí? Y ahí les respondo un poquito también a Saúl Mamani, ¿no? Que decía en un comentario que los profesores en realidad no están haciendo nada y simplemente quieren aprovecharse. No, no es así, ¿no? Pienso que más bien estamos tratando de reinventar esto y esa también es un impacto que está generando también este cierre de gestión, ¿no? Ahora, ya en un escenario, no sé, un poquito más emocional, creo que también es importante mencionarlo, ¿no? Es el vínculo entre estudiante, escuela, estudiante, maestro. Creo que también los padres de familia y los mismos estudiantes, los mismos niños, se están dando cuenta de la importancia de la escuela física, ¿no? Porque, o sea, como un lugar que para muchos quizás puede ser un refugio, incluso para muchos niños, para muchos jóvenes, como un espacio que va a garantizar que todos podían aprender. Es decir, yo veo día a día tanta información y tantas noticias, ¿no? De violencia intrafamiliar, violencia sexual. Entonces, en algún momento yo me puse a pensar que estas horas que los niños pasan en la escuela realmente este, eran valiosas en ese aspecto porque era un refugio para ellos. Y eso también es una consecuencia, es un impacto que está afectando a las guaguas y está afectando a los jóvenes. Entonces, ahora, el espacio de aprendizaje, obviamente, es la dinámica formativa que se incluye acá, se puede cuestionar y se puede debatir, ¿no?
pero con todo esto de la virtualización, ¿no? Yo me pregunto también y me preocupo por aquel niño o niña que tiene o no tiene un lugar tranquilo para poder trabajar. Aquellos niños que tienen que hacer cosas en su hogar, aquellos que no tienen que hacer cosas en su hogar para poder pasar una clase, o aquel niño que sí tiene apoyo, el que no tiene apoyo. Entonces, creo que la escuela, de alguna manera, la escuela física, ponía entre paréntesis estas desigualdades, ¿no? Y bueno, al menos por unas horas. Ahora, creo que las poblaciones más afectadas, ¿no? Los sectores más afectados, evidentemente, son los niños y los jóvenes del área rural. Y ya desde un inicio, en realidad, antes de que se cierre, bueno, de que el gobierno tome la decisión de clausurar este año escolar, ya estaban afectados, porque ya fueron discriminados cuando el gobierno ha pensado en aplicar una modalidad virtual, ¿no? Sin tomar en cuenta que no existe, primero, una conectividad total. O sea, en muchas zonas es muy complicado llevar la tecnología y los recursos educativos para llevar a cabo un proceso formativo. Entonces, desde ahí ya fueron discriminados, desde ahí ya fueron excluidos y desde ahí ya fueron afectados, ¿no? El área rural y también muchas zonas en nuestra misma ciudad que son súper lejanas, como las periféricas, donde no llega fácilmente la conexión. Entonces, eh, otra parte también de los afectados son nuestros niños, ¿no? Que están en las escuelas que dependen del Estado. Ahora, ¿qué está pasando? Y lo decía empezando esta intervención, ¿no? Estos niños se han quedado sin oportunidades de seguir su proceso formativo. Entonces, ¿qué pasa? Que las escuelas privadas, claro, están ofertando procesos complementarios de formación, y claro, el que tiene va a poder acceder, el que no, no. Entonces también son otros afectados. Ahora, también están los maestros. Los maestros es otro sector bastante golpeado, ¿no? Porque el ministerio, de alguna manera, voy a hablar específicamente del área de los profesores que trabajan en colegios particulares, de alguna manera ha puesto en emergencia este sector, ya que prácticamente le ha puesto la soga al cuello a este sector, ¿no? Indicando que ellos tienen que ocuparse y negociar con los padres de familia la coordinación de pagos, de cuotas, de cómo se va a llevar a cabo el proceso, los sueldos, etcétera. Entonces, como consecuencia, muchas escuelas están negando incluso la posibilidad de mantener una plaza si es que los padres de familia no van a inscribir a sus niños. Entonces, puedes imaginar, pueden imaginar también la preocupación ahorita de muchas familias que al no tener ahorita ese recurso, ese recurso económico para continuar con el proceso formativo, entonces les van a quitar su acceso al año. Y esto está sucediendo. Entonces también es otro impacto que habría que tomarlo en cuenta, ¿no? Y ahí se evidencia, obviamente, otra vez la negligencia del Ministerio de Educación de pasarles la pelota. Es decir, no se está tomando medidas fijas, soluciones a estos problemas. Y bueno, los sectores afectados son los que, bueno, les he mencionado, ¿no? Eso quería compartir, Jime, quizás desde un punto de vista, como te digo, más pedagógico, más desde el aula, desde lo que yo estoy viendo. Gracias, Jime. Gracias, Lucero. Ya viendo, a grosso modo hemos visto un poco las causas, las consecuencias, pero en todo esto queda algo importante, ¿no? Porque el educador popular, los educadores a partir de la crítica, de la práctica, de la reflexión de nuestra práctica, de la reflexión de la sociedad, tenemos que pasar a hacer propuestas. Y en este sentido, pregunto a Windsor la misma pregunta para los tres panelistas: ¿cuáles son los desafíos de los educadores de la sociedad, principalmente de nosotros como educadores populares, para afrontar este nuevo contexto? Yo creo que ahí, cuando hablamos de educadores, hay que incluir al maestro, a los educadores comunitarios, sociales. Hoy, como decía Lucero, los maestros, maestras, educadores sociales y todos se están organizando. Están comprendiendo el desafío que implica garantizar la formación, darle oportunidad de aprender a los estudiantes, sea en espacios formales, sea en espacios informales, espacios alternativos.
está hoy por hoy organizándose con la comunidad educativa. Y como les planteaba, hay realidades y realidades, ¿no? Hay realidades donde los maestros están definiendo trabajar con cartillas educativas, están saliendo a trabajar con radio, han pasado por las redes una experiencia de ACLO en Cochabamba, creo, o en Sucre. Experiencias como esas están surgiendo. Lo curioso es que esto está al margen de lo que pueda proponer el Estado, es la sociedad misma que se organiza. En ese margen creo que como educadoras y educadores tenemos el desafío de pelear por el derecho a la educación de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros estudiantes, garantizar, generar los mecanismos para que esto no se vulnere, ese derecho fundamental. Ese derecho lo hemos conquistado, no es un regalo de parte del Estado. Han habido luchas históricas desde los inicios del siglo XIX, las luchas del movimiento popular campesino, indígena, ciudadano, por así decirlo, han luchado por acceder a derechos. Y una de las conquistas sociales ha sido el acceder al derecho a la educación. Hace unos 20 o 25 años solamente era obligatorio estudiar primaria, hacer primaria. Solamente hasta primaria era obligatorio. Con la actual ley es obligatorio hacer secundaria más, ¿no? Es decir, ya al Estado se le delega esa responsabilidad. No los dejes ahí en primaria. Pero si uno mira históricamente para atrás, un sector podría solamente estudiar, una clase podía estudiar. Hoy todos los bolivianos, seamos de la condición que seamos, del sector que seamos, tenemos el derecho a la educación. Y en ese margen creo que ahí la frase de nuestro Logan le decía, ¿no? La educación, peleamos por el derecho a la educación, pero peleamos también por una educación fiscal, gratuita, ¿no? Que el Estado debe garantizar. Y en ese margen creo que hay un horizonte, por así decirlo, que todos los educadores, maestras, maestros, educadores sociales, papás también, porque hoy los papás son educadores en la casa, son los primeros educadores que estamos en la casa formando, no tenemos que perder de vista. Si dejamos que eso nos arrebate, este Estado, este gobierno de facto como tal, pues ¿en qué quedamos? ¿No? Entonces hay un horizonte que hay que pelear, que hay que exigirle. Ese derecho no es una dádiva del gobierno ni del Estado, es un derecho conquistado socialmente por nosotros, por la lucha de mucha gente. Y ese derecho no podemos negociarlo, no podemos perderlo, tenemos que ver los mecanismos para hacer. Si el Estado no se hace cargo, no quiere hacerse cargo, porque tiene gente que no puede operar, no comprende la realidad y no sabe dar respuestas, y además es bastante fascista, con su lógica fascista, pues el pueblo se va a tener que organizar y poder desconocer esta irresponsabilidad, esta negligencia del Estado, y el pueblo organizarse y responder, generando espacios comunitarios de aprendizaje, que ahora, y lo ha dicho Lucero, se están generando cosas alternativas. Apostemos a eso, apostemos a generar para garantizar el derecho a la educación de nuestros hijos, que no solamente tiene que ver con contenidos, no solamente tiene que ver con contenidos de la currícula, aparte con la formación complementaria que necesita. Lo ha dicho claramente una panelista, hoy los niños se están enfrentando situaciones de estrés complicadas y ven la necesidad de interactuar con el otro, con la otra, ¿no? Y los padres, educadores, necesitamos generar esos espacios pequeños, en grupos pequeños para interactuar, porque somos seres sociales. Pues, miren qué lógica cómo esto desnuda, ¿no? O sea, hoy se privatiza la educación, hay una amenaza concreta, también hay que pelear contra eso, contra esa amenaza que nos induce a una supuesta privatización que se ve a puertas. Hoy el magisterio, ayer creo, se ha manifestado frente a una declaración de un ministro, Marinkovic, no me equivoco, ¿no? Anunciando de que una medida sería lanzar profesión libre. Se va a ir contra 164,000 maestros. Su declaración es profundamente amenazadora. Entonces dices, pucha, realmente están perdidos en la realidad, porque en vez de pacificar el país, en vez de invitar al diálogo, en vez de mostrarnos propuestas al pueblo boliviano, lo que nos muestran son improvisaciones, una falta de criterio para poder atender el derecho a la educación de nosotros, de los estudiantes, ¿no? De todos los estudiantes, que son, ya les he dicho, 3 millones de estudiantes, ¿no? Y básicamente creo que hay que pelear en ese horizonte, hay que organizarnos en ese marco para garantizar este derecho que no lo podemos perder. Ha habido muchos momentos de lucha y hoy por hoy la ley 070, Avelino Ziñanita, las garantiza. Y lo que está haciendo este ministro como tal es intentar desconocer los principios de la ley. Les guste o no les guste, esa ley ha sido consensuada, trabajada comunitariamente con muchos actores y tiene la legitimidad y tiene principios que no se pueden negociar. En ese margen creo que educadores, todos estamos convocados a
pelear en ese horizonte para garantizar el derecho a la educación de nuestros hijos, de nuestras hijas, ¿no? Eso me animaría a decir, ¿no? Y eso es responsabilidad de educadoras, de educadores, ¿no? Gracias, Windsor. Adriana, ¿cuáles son los desafíos al que los educadores, la sociedad, los educadores populares y todos los educadores en general nos estamos enfrentando, tenemos que lograr vencer? Bueno, los principales desafíos en un contexto donde no existe Estado de Derecho, donde no se respetan los derechos, se vulnera el derecho a la libertad de expresión, a la movilización, el derecho a la educación, el derecho a la vida. En ese contexto pues hay que seguir denunciando a diferentes instancias. Deberíamos, como educadoras, como educadores, denunciar internacionalmente. Este es un atentado contra el derecho a la educación de 3 millones de guaguas, de jóvenes, ¿no? Entonces, nada hay que denunciar porque este Estado tiene que tener una sanción por esta área que ha tomado, ¿no? Entonces, aunque los caminos legales no los resuelven todos, son importantes para que quede un precedente, para que cualquier otro gobierno no crea que puede clausurar el año y nadie va a hacer nada, ¿no? Nos preocupa lo que vamos a hacer con nuestras guaguas, con las guaguas del país, con la formación de las guaguas del país, porque no solo se trata de cumplir con un currículum, de cantidad de contenidos, se trata también de la pasión eh, que genera el pensar, el crear, el relacionarse entre guaguas, el relacionarse entre jóvenes, la estimulación de la creatividad, eh, del trabajo comunitario, de la acción de problemas, desde cosas chiquititas, matemáticas, lógicas, hasta realmente problemas sociales. O sea, no pueden negarle eso a las guaguas. Y aunque en la estudio es un espacio importante, ya hemos peleado muchos años para que sea además un espacio distinto. Otro de los desafíos yo creo que es cómo vamos a encarar estos meses que quedan, es lo más urgente, ¿no? O sea, realmente nos vamos a callar, listo, ya, ahora la única discusión son las elecciones, ya no importa la clausura del año escolar, ya ni siquiera van a hacer el intento de mandar programas radiales, o sea, me impresiona, me indigna capacidad de reacción, claro, son tantos problemas que hay en el país, que no hay una real movilización también frente a la clausura del año escolar y creo que hay que irla organizando, no podemos quedarnos eh, así, faltan casi 3 meses de clases que habrá que recuperarlos, ya sea desde el Estado de alguna forma o ya sea desde la organización autónoma comunitaria, de la educación popular, de la educación social, del arte y la cultura popular, que ponerse a trabajar en eso, ¿no? Otro de los desafíos principales es para las mujeres, porque un golpe como el que hemos vivido se estrella principalmente sobre las mujeres en todas sus dimensiones, económica, de salud. ¿Quiénes estamos preocupadas? ¿Quiénes tenemos que inventarnos la comida? Somos las mujeres, en un momento de crisis, porque sí, se ha clausurado el año escolar, pero además no hay que comer. Además, es muy difícil encontrar trabajo. A quienes, de quienes se ha clausurado el año escolar, por ejemplo, son quienes no tienen trabajo ahorita, no tenemos trabajo ahorita, ¿no? Entonces, hay una crisis económica que se junta con una crisis en salud, que se junta con esta negativa, digamos, del derecho a la educación y principalmente las mujeres asumimos las consecuencias, ¿no? Ya en estos intentos de educación virtual hemos tenido que dedicar nuestro tiempo, todo el tiempo, toda la paciencia, la actualización, además de la sobrecarga de tareas que ya hay, para hacer de maestras, para intentar facilitar el proceso educativo de las guaguas eh, de forma virtual, ¿no? Con esto tenemos que asumir la educación nosotras, porque no nos vamos a quedar a mirar que las guaguas además estén todo el día sin hacer nada, entonces tenemos que ir inventando cosas, inventando tareas, estimulando, entonces siempre ese doble, triple trabajo para las guaguas, entonces ahí tiene que haber realmente una posición, una articulación comunitaria de la educación popular, ¿no? No puede caer todo sobre las madres, no puede caer todo sobre las hermanitas mayores, sobre las abuelas, ni podemos dejar a las guaguas así, ya sea en espacios hacinados, en espacios ya por la cuarentena aislados, hay que buscar las formas, ¿no? Habrá que pasarse en fotocopias por debajo de las puertas
ofertas y responderse así. Hay que buscar, creo, formas. Ese es el principal desafío. Yo creo que hoy lo que nos gobierno, sin Estado de Derecho, sin institucionalidad, porque además no hay donde quejarse, es la autoorganización, la autonomía, la capacidad de reinventar la educación popular, esa de la que leemos y escuchamos de los años 70, esa que ha ido hasta los lugares más alejados, entendiendo que el saber, que el conocer es una herramienta de lucha, de liberación. Eso, hermanas. Gracias, Adriana. Ya cerrando esto, también preguntarle a Lucero cuáles son los desafíos, con lo mencionado ya en las participaciones de Windsor y Adriana. ¿Qué crees tú? ¿Cuáles crees que son los desafíos para los educadores populares, la educación, los educadores en general y la sociedad? Ok, gracias, Jime. Bueno, después de todo lo que estamos charlando, pienso que todos los hechos sucedidos, las determinaciones que ha tomado el gobierno respecto al futuro de nuestra educación acá en el país, nos obligan como educadores populares, como educadores de manera general, a todos, a repensar en la educación, ¿no? Y los procesos también de enseñanza y aprendizaje, porque yo pienso que el problema de la educación, y lo voy a tocar porque creo que es necesario ese tema, no se ha generado oficialmente a partir de una cuarentena, a partir de una crisis sanitaria, sino en nuestro país la educación escolarizada ya estaba en problemas, ¿no? Eh, y los procesos formativos ya estaban llenos de tradicionalismo y resultados ineficientes, entonces bueno, básicamente están, valga la redundancia, basados en la transmisión del mero contenido curricular, ¿no? Entonces, el problema de la educación en el país creo que no está ni en la tecnología por sí misma, o sea, ni en este plan de virtualización de la educación que está proponiendo, que propuso nuestro gobierno, ni en la presencialidad por sí misma. Entonces, por lo tanto, yo pienso que uno de los desafíos, no el más importante quizás, pero uno de los desafíos de nosotros como educadores es tratar de cambiar un poco esta forma de ver la educación, ¿no? Quizás agregando un valor a este proceso. Y ese valor que vamos a agregar es una relación, no va a ser una relación con el mero contenido, ¿no? Sino con las expresiones de la cultura. Ahí tomo también las ideas de Adriana cuando decía, ¿qué estamos formando, no? O sea, ¿qué se quiere formar? Y aprender más las relaciones de causa y efecto que se generan en nuestra sociedad, quizás crear vínculos en este tipo de educación, que ya sea virtual o presencial, como te digo, creo que ese no es el problema, que van a determinar los contenidos y van a estar relacionados con problemáticas que tenemos actualmente como sociedad y como seres humanos. Entonces, creo que también es un desafío nuestro como educadores repensar una nueva forma de educación, ¿no? Y bueno, también creo que sería importante generar algunos espacios para poder compartir experiencias y vivencias entre los mismos profesores, los mismos involucrados en la educación, incluso los padres de familia, como decía Windsor, toda la comunidad educativa, y espacios donde también quizás la escuela pública y la escuela privada puedan intercambiar experiencias. ¿Dónde se ha dado esto? ¿No? A ver, claro, el Ministerio de Educación organizaba algunos encuentros curriculares y no sé qué, pero ese intercambio de experiencias, de vivencias que en este momento estamos experimentando, tantos profesores, tantos maestros, creo que sería importante intercambiar estas ideas en diferentes espacios, ¿no? Y bueno, esto no solo enfocarlo obviamente al mero aprendizaje de las TICs o que yo me he capacitado en tal herramienta o plataformas educativas, sino más bien repensar, o sea, que estos espacios nos puedan permitir repensar los procesos formativos en los cuales estamos inmersos en función de una educación que realmente pueda generar esa transformación social, ¿no? Que tanto queremos para nuestro país. Eso, Jime, cortito.
Lucero. Gracias, Lucero. Gracias a nuestros panelistas. Tenemos muchos mensajes. Lamentablemente, por cuestiones de tiempo, no hemos podido leerlos todos. Les agradecemos mucho. Vamos a tomarlos en cuenta. Vamos a seguir leyéndolos. Nos presentan nuevas problemáticas, por ejemplo, Raúl Aranda sobre la educación privada. Por ahí Rodo nos está diciendo que hay que articularse, que hay que fortalecer la acción popular. El hecho es preguntarnos hacia dónde, qué hay detrás de la clausura del año escolar, qué hay detrás de esta medida, reflexionar eso desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista pedagógico, político, social, pero además ver a dónde nos están llevando este tipo de medidas que está tomando el gobierno, la relación tan cercana que está habiendo entre la educación, las medidas del gobierno y el racismo, el fascismo, plantearnos cuáles son nuestros desafíos como personas y como educadores ante el contexto que está viviendo Bolivia. Compañeros, compañeras, ¿quieren acotar algo más ya para cerrar? No, sencillamente agradecer por el espacio, Jimena, a todos los educadores y educadoras. Creo que todos estamos convocados a repensar esta situación, a buscar salidas, porque no es un detalle menor la clausura, no es un detalle menor lo que estamos viviendo todos hoy por hoy, un escenario de mucha vulnerabilidad. Si uno prende la tele, lo que uno ve es realmente una lógica conservadora, intenta regresar al país, una lógica profundamente fascista, y esa lógica es peligrosa. Y formar en ese escenario personas con ese horizonte es una bomba de tiempo. Necesitamos recuperar una visión comunitaria, necesitamos recuperar una visión que nos invite a recuperar el sentido de la vida. Y creo que los educadores comunitarios, populares, sociales, maestras, maestros, los padres, estamos convocados a eso, porque hoy la educación es una responsabilidad compartida de todos, ¿no? Y en ese trabajo creo que hay que hacerlo. Yo agradezco por el espacio, agradezco a las compañeras, Adriana, Lucero, a ti, Jimena, a todo el equipo y que nos está hoy acompañando, a Adrián, que está tras la parte técnica, y a todo el equipo que hoy nos hemos juntado para sumarnos y alimentar y proponer al país, a todos, que ayude a mirar con horizonte todo lo que se viene y cómo afrontarlo, ¿no? Gracias a todos. Gracias. Bueno, igual, muchas gracias, hermanas, compañeras. Gracias por el espacio. Creo que rearticular es importante, recuperar la educación popular también de los espacios donde ha estado secuestrada de una forma. Yo hago la convocatoria aquí a todas las hermanas, compañeras, madres, padres, educadoras, educadores que no han estado en contacto, dónde discutir sobre la educación, dónde aportar con sus conocimientos, con sus habilidades, con su compromiso con las guaguas, con los jóvenes, con la educación técnica, que podamos autoorganizarnos, así como han circulado las plantas medicinales, tiene que circular estos saberes, estos conocimientos, también es nuestra edad. No solo podemos depender de un Estado que hoy está negando el derecho. Entonces convoco también a muchas hermanas, hermanos de otros países que están mirando, educadoras y educadores en fronteras. En Bolivia estamos atravesando un momento muy difícil, así que toda la experiencia en educación que también puedan enviarnos y aportarnos, importante para esta comunidad que estamos empezando. Gracias, hermanas. Gracias, hermanas. Gracias, Adriana. Quizás ya para cerrar, Jime, bueno, también agradecer por el espacio. Realmente, estando acá, ¿no?, debatiendo estos temas tan importantes para la educación, tan importantes para nosotros, a mí de alguna manera me hace sentir un poquito más segura, ¿no? Y me da fuerzas para seguir luchando con todo esto. Creo que, bueno, para cerrar un poquito, ahora el papel del educador, el desafío del educador, también está en generar, ¿no?, más espacios de reflexión como este. Y también en poder intercambiar ideas. Así que agradezco mucho este espacio y espero realmente que muchas personas que han sido
partícipes de esto puedan animarse a compartir con nosotros también sus puntos de vista, porque creo que a partir de esa conexión de ideas es que también pueden surgir soluciones a lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, muchas gracias, Adriana, Windsor, yo los admiro bastante, la verdad, y me siento muy privilegiada de haber estado con ustedes dos aquí debatiendo, de verdad, ¿no? Entonces, igual, Jime, muchas gracias, ¿no? Por tu iniciativa para todo este movimiento. Así que atrás también de nosotros, Adrián, muchas gracias. Así que bueno, eso es todo. Gracias a todos los participantes. Quedan invitados al debate y a formar parte de la comunidad de educadores populares de Bolivia, tomando una posición frente a la situación que estamos viviendo ahora, de luchar contra el fascismo, el racismo y el machismo. Así que muchas gracias a todos. Será en otra oportunidad. Vamos a seguir haciendo esto y teniendo otras actividades. Muchas gracias a todos. Hayaya, hayaya. Hayaya. Adiós. Bye, bye. Nos vemos. Hasta luego. Gracias.